Hace un par de semanas que ya entramos en las parábolas y hoy vamos a tocar una parábola que trata un tema bastante interesante y bastante conflictivo, como casi todas las cosas que se predican acá. Y he llamado al tema de esta mañana Israel, higuera sin fruto. ¿Cuántos conocen lo que es una higuera? Ayer me vino una duda. Levanten la mano los que conocen lo que es una higuera. ¿Qué es lo que es una higuera? Entiendo yo que una higuera es donde se acumula un montón como de pasto, cosas para que se prenda. Muy interesante, muy interesante. Eso no es una higuera. ¿No? Muy interesante. Ayer alguien, cuando yo di el título del sermón, alguien me dijo, ¿qué es eso? Un árbol. La higuera es el árbol que da higos. Luego, después da una segunda secuencia de frutos que se llaman pera, que son higos más grandes. Y los judíos tenían como costumbre tomar los higos y secarlos o disecarlos. Y los guardaban para el tiempo que no había mucha comida. En Israel, un hombre que tenía una higuera en su patio era un hombre rico. Porque era un muy buen negocio, era como tener olivos porque se vendían aceitunas. La higuera en la Biblia tiene mucho simbolismo y aparece en muchas oportunidades y generalmente la higuera en la Biblia representa a Israel. Generalmente representa a Israel. Así que ya saben, yo entiendo que en lugares tropicales como Puerto Rico seguramente que las higueras no se dan. No estoy seguro, porque son árboles de sequedad, son árboles de lugares donde no hay mucha agua ni mucha lluvia. Pero, ¿alguien ha comido higos? ¿Tú has comido higos? ¿En El Salvador hay higueras? Sí. ¿Y has comido higos? Parece que los comiste todos, papi. Sí, en mi país también se mezclan con una harina tostada. ¿En Ecuador hacen harina tostada? ¿Gina? Hoy día voy a hablar de comida, tengo hambre. Espérenme. Yo creo que para Navidad el ecuatoriano tiene una costumbre de comer higos. Sí, para Navidad comen higos los ecuatorianos. Bueno, en mi país tenemos la costumbre de comer higos cuando tenemos hambre, hermano, porque la verdad que amo hambre. Quiero que vaya a Lucas, por favor, capítulo 13, verso 6. Lucas capítulo 13, verso 6, y voy a tratar el tema Israel, higuera sin frutos. Vamos a usar mucha Biblia, tenga su Biblia en la mano. Yo ya me imagino que los que no tenían Biblia ya se compraron. Ay, Dios mío. Capítulo 13 de Lucas, verso 6. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no los he encontrado. Córtala para que ha de ocupar terreno. Señor, le contestó el viñador, déjala todavía un año más para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante de fruto. Si no, corta. Dios bendiga su palabra. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Déjenme poner la parábola en contexto. Cuando yo les enseñé al principio y hice introducción a las parábolas, les expliqué que todas las parábolas de Jesús tienen una razón de ser. Jesús no andaba tirando parábolas al voleo. Las parábolas tenían una razón de ser, nacían dentro de un contexto. Y el contexto de esta parábola se encuentra justamente en Lucas capítulo 13, en los primeros versículos. Y usted puede revisar Lucas capítulo 13, donde dice que en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús le respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán
a menos que se arrepientan. Y luego de decir estas palabras, Jesús dice la parábola de la higuera estéril. Que un señor que tenía un campo, tenía unas viñas, en medio de las viñas por ahí, este señor había plantado una higuera y que durante 3 años la higuera no había dado frutos. Entonces el hombre ya se cansó, dijo que la higuera me está ocupando espacio acá, y en vez de tener una higuera podía tener más viñas. Y le dijo al que administraba la viña, a su capataz: córtala, sácala, quémala. Y el capataz le dijo: aguanté un poquito, dame un chance, dame un break. Déjame que este año yo la cabe alrededor, le eche abono, le eche agüita, y a lo mejor este año sí da frutos. También aprendimos cuando hicimos introducción a las parábolas que no podemos andar buscando en los detalles de la historia verdades espirituales. Porque hay gente que dice: estos 3 años no significa nada. 3 años significa mucho tiempo, ¿no? Eso significa. 3 años es mucho tiempo. El hombre esperó mucho tiempo que la higuera diera fruto. 1 año más. Los teólogos dicen que es posible que se refiera al tiempo en que Jesús estuvo en su ministerio. Es decir, que el último plazo que Dios le da a Israel como higuera es el periodo en que Jesús trató de sacar frutos de Israel, de dar abono a esa higuera para que diera frutos. Ahora, ¿por qué creemos que se refiere a Israel? Bueno, otra de las cosas que vimos cuando enseñamos introducción a las parábolas es de que todas las parábolas de Cristo eran para Israel, no para nosotros. Jesús dijo las parábolas para los judíos. Nosotros, en la iglesia gentil, extraemos verdades espirituales de las parábolas que le sirven a la iglesia hoy. Pero las parábolas originalmente fueron dichas para los judíos porque necesitaban entender o saber algunas cosas. Y entonces, esta parábola dicha por Jesús es para él. ¿Qué pasa con Israel? Visto desde el contexto bíblico que acabamos de mirar. Los judíos, por una mala interpretación de la ley, entienden que cada hombre y cada mujer en Israel que está pasando por momentos difíciles es un maldecido de Dios. Los judíos entienden que un hombre que guarda la ley, que un hombre que vive conforme a los preceptos de Dios, tiene que verse físicamente sano y económicamente rico. La pobreza y la enfermedad son parte de la maldición de Dios para los que no cumplen la ley. Entonces, este concepto prejuiciado de los judíos hace que cada vez que a alguien le va mal, cada vez que alguien tiene problemas, cada vez que alguien tiene dificultades, lo vean como una persona castigada por Dios. Y entonces, lo que ocurre con la religión judía, lo que ocurre con el judaísmo, lo que ocurre con los guardadores de la ley, que guardar la ley los convierte en seres orgullosos, orgullosos de su religión. El judío que guardaba su religión y que se vestía como demandaba la ley, que caminaba como demandaba, caminaba erguido. Era un tipo ostentoso de su religión, carente de humildad, llenos de soberbia. Si esa actitud se ve reflejada a lo largo de la historia bíblica, y entonces un grupo de judíos entraron al templo a ofrecer sacrificios a Dios. Seguramente que mataron algún cordero, alguna vaca, seguramente que los más pobres mataron un par de palomas, un par de tórtolas, pusieron la sangre en las bol, en las fuentes donde se ofrecía la sangre del sacrificio, y cuando estaban en la ceremonia del sacrificio, a Poncio Pilato le dio un arrebato de locura, mandó a sus soldados y degolló a los judíos. Y no solamente los mató y los desangró, sino que cometió el sacrilegio de mezclar la sangre de los muertos con la sangre de las ofrendas para burlarse del culto judío. Hizo una masacre. Entonces, han pasado algunos días, algunos meses de este acontecimiento, y ahora los judíos, orgullosos de su religión, le dicen a Jesús: esos que mató Poncio Pilato tienen que estar en pecado, ¿verdad? Esos que murieron dentro del templo ofreciendo un sacrificio a Dios, tienen que ser gente que estaba haciendo mal las cosas y Dios estaba enojado con ellos, porque ¿cómo Dios le permitió a Poncio Pilato que
En el fondo lo que estaban diciendo, si ellos murieron y nosotros no, porque nosotros estamos fieles. Este concepto es terrible en la vida religiosa. Porque en la vida religiosa, cuando se te enseña que los que están en el Evangelio y los que creen en Dios siempre les tiene que ir bien, si a algún hermano le va bien, mira con desprecio al que le está yendo mal. Y al que le está yendo mal, mira con resentimiento al que le está yendo bien. Yo he visto cristianos que se han acercado a mí llorando y diciendo, pastor, no salgo de una cuando me meto en otra. Provoca frustración. Y la pregunta es, ¿dónde está el Dios que alabo? ¿Dónde está el Dios que yo sirvo? Es más, es terrible cuando miramos al impío, cuando miramos a aquel que no sirve a Dios, que no respeta a Dios, que no respeta su palabra, lo vemos próspero. Con casa propia, carro, tipo, con dinero, su hijo en buen colegio, y uno dice, ¿dónde está mi Dios? Ese era el concepto religioso de estos judíos. Si ellos murieron a manos de Pilato, es porque estaban haciendo las cosas mal. Y eso pasa en la iglesia. Yo he visto gente que cuando alguien se enferma en la iglesia, yo he visto gente poniendo el dedo acusador. Examínate. Algo anda mal en tu vida. Ese dolor, esa enfermedad crónica es producto de algo que anda mal en tu vida. Haciendo juicios respecto a la vida de los demás. Yo le tengo que decir algo. No a todos los que les va bien son buenos hijos de Dios. Y no a todos los que les va mal son pecadores. Amén. Cuidado con el juicio. Cuidado con el juicio. A los hijos de Dios también les va bien. A los hijos de Dios también les va mal. Son lo que se conoce como los absurdos de esta existencia humana. Y entonces Jesús tiene una respuesta categórica. Jesús es claro, directo y severo. Les dice, ¿ustedes piensan que eso eran más pecadores que ustedes? ¿Porque murieron así? Yo les voy a explicar algo. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer como ellos. A lo mejor no degollados, pero se van al infierno igual. Y lo terrible es que cuando tú examinas el capítulo 13 de Lucas, Jesús está hablando de su nación, Jesús está hablando de su pueblo, Jesús está hablando de sus compatriotas. Miren lo que dice el verso 3, les digo que no. De la misma manera todos ustedes, refiriéndose a los judíos, a todos los judíos, perecerán a menos que se arrepientan. Y luego de explicarles que no hay diferencia entre aquellos que murieron degollados por Pilato y ellos que todavía están vivos, porque si no se arrepienten se van a condenar, explica la parábola de la higuera que no da frutos. Y entonces aquí donde el pastor Miguel se va a meter en tremendo lío en los pocos minutos que tiene. Si no alcanzo este domingo termino el oso, pero yo tengo que explicar esto. Yo no sé si usted ha visto, no sé si usted se alcanza a dar cuenta de la confusión que hay en el cristianismo con respecto a la relación con el pueblo de Israel. ¿Existe el pueblo de Israel? Sí existe, hay un Estado. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU declaró a Israel un Estado soberano. Estado soberano que Estados Unidos defiende a capa y espada. Y eso no me importa, eso me alegra. Hay razones políticas, económicas y sociales que hacen que Estados Unidos defienda a Israel y eso me parece fantástico. Lo que me cuesta entender, lo que me cuesta asimilar, lo que me cuesta aceptar es que la iglesia cristiana tenga a Israel como el pueblo de Dios, tenga a Israel como un amuleto sagrado, a tal extremo que tenemos en nuestras iglesias banderas judías, candelabros judíos, la estrella de David. Hasta el extremo que hoy día en algunas iglesias a las muchachas que danzan la visten como niñas judías. Que todavía en unas iglesias a los músicos le llaman levitas. Que todavía los pastores le dicen a la congregación, oremos por Israel. Hay que orar por la paz de Jerusalén. Cuando a mí un pastor me dice, hay que orar por Israel, yo le digo, y por los palestinos también. Porque
que todo el mundo necesita de Dios. ¿A alguien le interesa el tema? ¿Es realmente Israel el pueblo de Dios? ¿Debemos la iglesia estar comprometida con nuestras oraciones por Israel? Hace algunos años atrás mi esposa empezó a sentirse un malestar y entonces la llevé al médico porque la cosa estaba complicando y escucho una noticia que yo creo que cualquiera de ustedes que la escucha se siente morir. El médico me dice: tu esposa tiene cáncer. Sentí que el mundo se me venía encima. Cáncer a la tiroides. Me dijo: no, está muy grande el tumor, yo le voy a quitar la tiroides y vamos a tratar de erradicar el cáncer. Me sentía que, yo decía: Dios mío, échame una mano con esto. Yo le dije: doctor, y por el mismo dinero usted no podría echar una arregladita a la cara. Me dijo que no. Me dijo: solo la tiroides. No me resisto de decir tonteras, no me resisto. Y entonces, aprovechando que todavía no está aquí, ¿verdad? Tú esa parte la editas, ¿ok? Entonces, y un hermano, un administrador de una iglesia americana grande, me dice: pastor, supimos que su esposa va a ser operada de cáncer. Sí, mire, me dijo, nosotros tenemos un misionero en Israel que va una vez al mes al muro de los lamentos. ¿Ya? Me dijo: deme el nombre de su esposa, se lo voy a mandar por correo en Purity Mail, para que él, porque él lo que hace, me dijo, que el nombre de la persona y su enfermedad la enrolla en un papelito y lo mete en una grietita del muro de los lamentos para que Jehová escuche. Yo le digo: eso se llama superstición. Eso es lo mismo que creer en la pata de conejo. Eso es lo mismo que creer en la herradura. Eso es lo mismo que creer en el horóscopo. Aquí hay hermanas que todavía ven el horóscopo, ¿sabe usted? Yo le dije a una hermana estos días: te llamé temprano, no me contestaste. Ay, pastor, que justo estaban diciendo Piscis. Hermanas que creen en el horóscopo. Si oramos en el muro de los lamentos, Dios escucha. La Biblia que dice que Dios escucha donde quiera que yo ore. Amén. ¿Es Israel el pueblo de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? No qué dice el pastor Miguel, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y entonces vamos a ver algunas cosas. Primero, lo primero que vamos a ver: ¿qué es Israel en la historia de la salvación? ¿Sabe usted cuál es el tema central de la Biblia? La salvación del hombre. El tema central de la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, es la redención del hombre pecado. Ese es el tema central. No hay un tema más importante en toda la Biblia que la redención del hombre. Israel, ¿qué monos pinta en esta historia? Vaya conmigo a 1 Corintios. Yo le dije que iba a usar Biblia hoy día. 1 Corintios capítulo 10. Verso 11. Perdón. 10:11. Rápido, que no tenemos tiempo. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. No tengo tiempo para leerlo todo, pero el contexto, el apóstol está diciendo a los corintios, le está contando a los corintios desde que Dios sacó a Israel de Egipto y lo lleva por el desierto y lo lleva al monte Sinaí. Cómo Dios permitió que muchos judíos murieran en el camino. Cómo Dios disciplinó a Israel. Cómo Dios alimentó a Israel. Cómo Dios le dio codornices. Cómo Dios les dio agua. Cómo Dios los sostuvo 40 años antes de llegar a Canaán. Y entonces Pablo dice: todo lo que se ha escrito de Israel, todo lo que está escrito de Israel en la Escritura es para nuestro ejemplo. No es para que lo hagamos, no es para que lo imitemos, es para que comparemos, es un ejemplo. ¿Cómo se relaciona Dios con su pueblo? Es decir, en otras palabras, Israel es un arquetipo de la iglesia. Israel es un prototipo de la iglesia. Israel es una maqueta en miniatura del edificio que más tarde será la iglesia. ¿Alguien me sigue con la idea? La relación de Dios con Israel va a ser muy similar a la relación de Dios con su iglesia después de la cruz del Calvario. Todo en el antiguo pacto es símbolo de lo que ha de venir. Todo. Israel en Egipto, nuestras vidas en pecado. Faraón
Satanás que nos tenía esclavizados. La Pascua, el día que Cristo muere en la cruz para liberarnos. La sangre en los dinteles de la puerta de los judíos, la sangre de Cristo derramada por nosotros. El cordero que se come la noche de Pascua, Cristo muerto por nosotros, por nuestras vidas. La salida de Egipto, radicalmente, dejar el mundo para venir a Dios. Dejar al mundo para venir a Dios. Amén. Que hay cristianos que vienen a la iglesia pero todavía están en el mundo. Y entonces, todo en el Antiguo Testamento es simbología de lo que va a venir. Moisés, símbolo de Cristo el libertador. ¿Ya? Y Dios relacionándose, y cuando Israel falla, Dios disciplina, y cuando Israel vuelve a Dios, Dios bendice. La relación de Dios con la iglesia. Israel, hermano amado, no es la meta de Dios. Esta es la confusión que hay en muchos cristianos. Israel no es la meta de Dios. La meta de Dios es salvarlo a usted. Amén. No sé si pudiera hacer amén con más ganas. La meta de Dios es salvarlo a usted. Amén. Israel es un propósito. Israel es una herramienta. Israel es un instrumento en las manos de Dios para cumplir el propósito de salvar a los hombres. Hoy día nos hemos equivocado y vemos a Israel como el objetivo de Dios, su pueblo. Israel es su pueblo. Hermano, el pueblo de Dios es usted, el pueblo de Dios soy yo. Y se lo voy a demostrar por la Biblia, aunque no diga amén. Entonces, lo segundo que quiero mostrar rápidamente, ¿cómo nace Israel? Vaya conmigo a Génesis capítulo 12. Esto se está poniendo bueno. ¿A alguien le interesa lo que estamos viendo? Amén. Génesis capítulo 2. Yo examinaba el estudio de esta mañana y decía, pastor, Señor, orando, decía, Señor, yo creo que a la gente a lo mejor no les va a llamar la atención. Génesis capítulo 12. Mire qué interesante. Verso 1. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y a tus parientes y a la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Mira lo que le dice Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Voy a explicar. No hay tiempo para leer todos los pasajes que aclaran esto. Pero lo primero que usted tiene que saber, que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, Mesopotamia. Originalmente el caballero se llamaba Abraham, así como Abraham la puerta. Abraham, cortito. Y Abraham significa Padre exaltado. Pero Dios, cuando lo llama, le cambia el nombre por Abraham, que significa Padre de multitudes. Y entonces